Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la segunda clase del capítulo 2 del dominio 1 del curso que estamos brindando el 6SCP. Este capítulo se llama Personal Security and Risk Management Concepts, que básicamente tiene como tema principal la gestión del riesgo de la seguridad de la información. Entonces, los tópicos que comprenden este capítulo son 4. ¿Sí? Vamos a tratar cada uno de ellos. A ver, el primero son las políticas y procedimientos para el personal, ya sea cuando ingresan, cuando salen, etc. Entender y aplicar los conceptos de gestión del riesgo, que está basado en fórmulas que puedan ser matemáticas o también con análisis subjetivos. La ingeniería social, ¿sí? Cuáles son los principios de la ingeniería social y algunos ejemplos de ataques que podríamos tener. Y finalmente, establecer y mantener el training y la concientización en la organización, que son puntos claves para asegurar o disminuir el riesgo de ataques. Bien, entonces, como comento, estamos iniciando este capítulo. Recordar, por favor, que nosotros utilizamos solamente la guía oficial del 6SCP. Desarrollamos este curso con base en esta guía. Y esto es con el fin de poder ayudar a las personas que no tengan acceso al libro o que se les dificulte, ya sea la traducción y demás. Y obviamente también para poder hacerlo un poco más sencillo. Bien, entonces empezamos con la parte de Personal Security, ¿sí? Que trata básicamente del ingreso de un trabajador hacia la organización hasta el momento que culmina. ¿Sí? Entonces, antes de contratar o hacerla, digamos, solicitar el puesto, se tiene que tener una descripción del trabajo, o sea, qué es lo que va a hacer este nuevo colaborador en la organización, cuáles van a ser sus responsabilidades. ¿Sí? Entonces, esto se define en una lista, ¿sí? En la cual se detalla la descripción del trabajo que va a realizar y sus responsabilidades, como bien comenté. Luego viene la selección del candidato, y no necesariamente el onboarding, ¿sí? No solamente el ingreso, sino más bien la selección del candidato puede ser una entrevista, ¿sí? Pero también implica revisar documentación del seleccionado, como por ejemplo los antecedentes, que pueden ser antecedentes penales, judiciales, policiales, y también revisar sus redes sociales, ¿sí? Es parte, o podría ser parte del trabajo del equipo, ya sea de recursos humanos, a través de una política, de que revisen las redes sociales de los candidatos, porque bien podrían estar compartiendo información que no sea adecuada, ¿sí? No, sin discriminar para nada cualquier tipo de, ya sea fotografías y demás que pueda poner. Sin embargo, el contenido podría estar relacionado a temas que no son adecuados para la organización. Estos puntos se tratan en el ISO 27001 también, que son controles, ¿no? El control 7, si mal no recuerdo, en el antes de que entre el trabajador, el durante y el después. Así que, pues, digamos que muchos frameworks de trabajo están embebidos dentro de la guía oficial, porque es algo que se requiere. Bien, seguimos con el onboarding, que ya es la contratación como tal del usuario, y está relacionado a la información que tiene que firmar, ¿no? Los documentos que tenga en los que tenga que aceptar esta persona que está ingresando, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el AUP, que es el Acceptable Use Policy, que es la política la cual determina que el nuevo colaborador pueda o deba más bien acceder a todas las peticiones de la organización, ¿no? Que esté de acuerdo con las políticas y demás, que esté de acuerdo en seguirlas, ¿no? Otro documento que es bastante importante es el NDA, que es el Non-Disclosure Agreement, que es el acuerdo de no divulgación.
¿sí? Que es pues no divulgar información de la organización, que no necesariamente tiene que ser sensible, o sea, en realidad puede ser cualquier información de la organización. Y a partir de eso es que sale el rol, ¿no? Por el cual va a ser contratado el, el empleado, ¿no? Y este rol pues va a tener una cantidad de accesos que le permitan realizar sus actividades, ¿sí? Pero siempre con el mínimo privilegio, ¿no? Que lo comento acá como least privilege, que es un concepto que también debemos manejar. Bueno, viene también la supervisión de los empleados, ¿sí? Que es una forma de poder evitar que estas personas puedan coludirse para hacer daño a la organización, puedan ver tal vez alguna falencia en la organización y tomar ventaja de eso, ¿sí? Y para eso muchas veces, o una forma de minimizar ese riesgo es separar las funciones de estas personas, ¿sí? O sea, cambiarlas de área, etcétera. Y eso con un cierto tiempo o sea, cada ciertos periodos de tiempo. Eh, y también considerar que ya sea desde el lado de la revisión de algún área que pueda ser bien recursos humanos, también puede ser desde el punto de vista técnico, en sus accesos hacia los sistemas y ver si es que estos usuarios tratan o ingresan a áreas para las cuales no deberían tener privilegios. Eh, digamos, ese comportamiento, ¿sí? Se hace, o esa verificación se hace a través de un análisis, ¿no? Que es el User Entity Behavior Analysis, que es para asegurar que los usuarios están teniendo el comportamiento adecuado y que no buscan ingresar a más lugares de los permitidos, ¿sí? Luego viene el offboarding, ¿sí? Que bien es digamos, cuando un usuario pues o un empleado es retirado de la organización, o sea porque simplemente renuncia a la organización. Eh, Acá, cuando esto sucede, lo primero que se tiene que hacer es remover los accesos de este usuario en el IAM, ¿sí? Para que no pueda tener acceso hasta el último día de sus labores. Pero también puede ser que se le transfiera a otra área, ¿no? O sea, tal vez es un cambio de posición, como comentaba hace un momento, es separar las tareas, puede cambiar de área y obviamente va a tener un rol diferente, ¿correcto? Entonces, también se puede hacer de esta forma, se puede dar de baja a su anterior rol y se le da de alta a su nuevo rol. Y también las entrevistas de salida, que como repito, cuando ya sea que el usuario ya no vaya a continuar porque renuncie o porque se le despida, siempre se tiene que hacer una entrevista de salida para ver cuáles son las mejoras que puede realizar la organización, o si es una terminación de contrato por alguna falta, se puede utilizar incluso la entrevista de salida para cancelarle los accesos en el mismo momento que se está haciendo esta entrevista. O sea, debe ser algo que puede ser rápido, ¿sí? Bien, adicionalmente, como eh, comentaba, tenemos a las personas que trabajan en la organización, pero también hay proveedores que trabajan en la organización, ¿no? Entonces con ellos también debemos tener acuerdos y debemos controlarlos. Y esto lo hacemos a través del SLA, porque en el SLA hay cláusulas o deberían haber cláusulas que limiten los accesos, que limiten el uso de la información de la organización o que sea divulgada, ¿no? Con penalidades que puedan afectar a este proveedor o consultor eh, para disuadir, para prevenir que pues pueda impactar en algo a la organización. Muchas veces también se tienen que transferir los riesgos, ¿sí? Que pueda generar esta contratación, se le debe trasladar al proveedor. Ahora, también hay un sistema de gestión para digamos, para el vendor management, ¿sí? Que es digamos, la gestión de los proveedores, que nos puede ayudar a las contrataciones,
¿no? Las renovaciones, fechas, las facturaciones consolidadas, la adquisición incluso de servicios, ¿sí? Que son tipos de sistemas pues, que nos ayudan con esta gestión de cara a los proveedores. Un punto adicional es el cumplimiento de requerimientos de políticas, que esto en cristiano significa de que todos los usuarios de la organización deben cumplir con las políticas de seguridad que brinda la información, ¿sí? Y finalmente están los requerimientos de políticas de privacidad, que lo que se indica en este punto es que las políticas deben ser claras, ¿sí? El uso de la información de la organización, pues, pertenece a la organización, pero también hay información que el personal pueda guardar, ¿no? Que sea personal incluso. Entonces, las políticas de la organización tienen que ser claras en este punto para evitar problemas que incluso puedan ser legales. Y también nos podemos basar en legislaciones internacionales como GDPR, que lo vamos a ver en el capítulo 4. Bien, ahora vamos con lo que es la gestión del riesgo, ¿sí? Este es un tópico muy, muy importante en la gestión de los riesgos que están relacionados con los activos y que están relacionados con las amenazas que generan riesgos a la organización. Entonces, los puntos que vamos a tratar aquí, a modo de resumen, lo estoy poniendo acá, son que debemos identificar cuáles son los activos y las amenazas que puedan generar estos activos, ¿no? Por ejemplo, un hardware que no esté actualizado, no tenga la última versión de los parches, pues puede generar una amenaza que pueda generar algún tipo de ingreso de algún atacante, ¿sí? Evaluar, que está relacionado a evaluar los riesgos que estas amenazas pueden generar, ¿no? El impacto que pueden generar en la organización, ¿sí? Y también cuántas veces podría ocurrir en un año o cuántas veces podría ocurrir en 10, 20 años. Implementar la respuesta a estos riesgos que se hace a través de un análisis de costo-eficiencia. Bien, entonces, como comentaba, el primer punto es identificar los activos y las amenazas, ¿sí? El CEO aprueba cuál es el control más costo eficiente para cada parte del sistema, ¿sí? Eso no lo hace el CISO, eso lo hace el CEO. Nuestra responsabilidad es brindarle las opciones para que ellos aprueben. Bien, entonces, como comentaba, el primer punto es identificar cuáles son los activos y cuáles son las amenazas, ¿no? Y desde el activo tenemos que evaluar cuál es el valor del activo, ¿sí? Cuánto nos cuesta el activo. Y no solamente me refiero, por ejemplo, a la compra del hardware como tal y el software que se le ha instalado como un sistema operativo, sino también el mantenimiento, el soporte anual. O sea, hay muchas variables que hay que considerar dentro de este valor, ¿sí? Y adicionalmente, las amenazas, que son las listas de amenazas que podrían tener estos activos. Como comenté hace un minuto, que podría bien ser un sistema que no está actualizado, ¿no? Un sistema operativo. El siguiente punto, a modo de resumen, como los comenté, hay que evaluar estas listas de activos con las amenazas que están relacionadas a estos activos. Y para eso, luego de obtener ya esta lista, se hacen dos tipos de análisis, ¿sí? El análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo es subjetivo, o sea, es decir, no tiene una fórmula matemática, sin embargo, se hace a través de entrevistas, reuniones con expertos, etcétera, que lo vamos a ver en un minuto. Y como les comentaba, el análisis de riesgo cuantitativo, que es más objetivo porque se basa en fórmulas matemáticas para obtener un valor del riesgo.
Bien, entonces desde el lado cualitativo hay tres técnicas, en realidad hay algunas más, pero de las que más se hace mención son de tres en específico, que es la técnica Delphi, ¿sí? Que lo que se hace en esta técnica es que las personas que conforman el grupo que hace este análisis puedan votar para poner en un papel anónimo cuáles son las amenazas más saltantes, ¿sí? Que podrían tener estos activos. Entonces, se obtiene la cantidad mayor de amenazas, ¿sí? Y se hace un ranking de cuál es la amenaza que tiene más concurrencia en todas estas votaciones, y a partir de eso se obtiene cuáles serían las listas de amenazas mayores hasta las menores. Como les comentaba, esto se puede hacer a través, o esto se hace, perdón, a través de una votación. El otro es los escenarios, en los cuales citamos a expertos para ver cuáles son los escenarios que se podrían generar a través de los activos que tenemos y los impactos que se pueden generar en el caso de que se materialice una amenaza. Y finalmente entrevistas a juicios de expertos también para conocer en base a su experiencia cuáles podrían ser las amenazas mayores. Bien, el otro análisis, el otro análisis de riesgo que les comentaba es el análisis cuantitativo, ¿sí? Que busca obtener un valor económico a los activos y a partir de eso ver cuáles son los controles que se van a necesitar para mitigar estos riesgos, ¿sí? Esto cuenta con 6 variables, ¿sí? Que desde el lado digamos, de las fórmulas, vamos a revisar en qué se refiere cada concepto. El primero es el Asset Value, o el AB. Lo estoy poniendo en inglés para que podamos también familiarizarnos con estos puntos porque lo nombran mucho en la guía. El otro valor es el Exposure Factor. El siguiente valor es el Single Loss Expectancy, que es el producto de la multiplicación del Asset Value con el Exposure Factor, que lo vamos a ver en un minuto. Y el Annual Rate of Occurrence, que es un valor que te indica de cuántas veces en el año puede ocurrir o cuántas veces cada cierta cantidad de años puede ocurrir. O sea, puede ser uno, puede ser un entero, como también puede ser una fracción. Y finalmente el Annual Loss Expectancy, que es la multiplicación del Single Loss Expectancy con el Annual Rate of Occurrence, que puede sonar un poco complicado, pero es bastante simple y lo vamos a revisar ahorita. Y finalmente el Cost Benefit Analysis, que se refiere a cuál es el control más costo efectivo que podríamos no decidir, el CEO decide, pero que nosotros podríamos plantear al CEO. Bien, ahora, ¿cuáles son los valores de estos, digamos, estas variables? El primero es el valor del activo, es un valor en dólares. El exposure factor es un porcentaje, ¿sí? Que puede ser del 0 al 100%. ¿Sí? El SLE es un valor monetario, que como comentaba es un producto de los dos primeros, del asset value con el exposure factor. El otro valor es el ARO, que es la frecuencia anual, como comentaba, puede ser un número entero o una fracción. Y el último es el Annual Loss Expectancy, que es la posible pérdida anual que está expresada en dólares. Ahora, vamos con las fórmulas. Si se dan cuenta, ahorita solamente tenemos dos fórmulas, porque en la mayoría de casos nos dan un valor único. O sea, el valor del activo, nos dan el valor de exposición, o sea, el Exposure Factor, o EF, y como comentaba, el SLE es la multiplicación del AB con el EF, que esto quiere decir que cuál sería el impacto o cuánto impactaría en este activo si es que se materializa esta amenaza. ¿Sí? O sea, cuánto va a perder el activo en el caso de que llegue a impactar el atacante, ¿no? Si me cuesta 1000 y si impacta, tal vez me va a afectar en 500. ¿No? Esa es la forma en cómo se debería leer. El aro, que normalmente te lo van a dar en un valor único, ¿sí? Pero también tiene una fórmula que está escrita en la guía como la probabilidad de ocurrencia por la cantidad de usuarios.
¿sí? Y finalmente el ALE, que, que es la fórmula o la multiplicación, perdón, del SLE por el aro. O que, haciendo una matemática simple, es la multiplicación del valor del activo por las veces que podría generarse en el año, ¿sí? Y cuánto sería el impacto. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las respuestas a los riesgos, ¿sí? Una de ellas es la mitigación, ¿sí? A ver, la respuesta a los riesgos está relacionada a lo que hemos visto hace un momento. O sea, es decir, yo sé cuánto me va a impactar en el año una amenaza, cuál podría ser la posible afectación, pero para poder instalar controles, yo tengo que entender cuáles son las respuestas que yo puedo dar a estas amenazas, ¿sí? Y una de ellas es la mitigación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una amenaza X, con una mitigación puedo hacer que esta amenaza X sea el 10% de X, ¿de acuerdo? Así es como debemos entender la respuesta a los riesgos. Como ejemplo, ¿sí? Puede ser la implementación de un firewall, ¿sí? Es un ejemplo bastante simple para entender cómo mitigar un riesgo. Lo otro es la asignación, que en realidad es trasladar el riesgo hacia un tercero. El ejemplo más típico es la compra de un seguro, ¿no? La adquisición de un seguro. Otra respuesta a los riesgos es la disuasión, que puede disuadir el ataque del atacante, y utilizando un ejemplo simple, es un guardia de seguridad que esté parado en la puerta para evitar que el atacante entre. Esto es muy simple. También puede ser un banner cuando una persona ingresa a un equipo, o sea, se loguea a través de una sesión SSH, por decirlo de esta forma, y le va a aparecer un banner diciendo bienvenido, ¿no? Pero en vez de bienvenido también podría decir te estamos observando a través de la IP tal, o sea, algo que pueda disuadir a la persona que ha entrado a ese equipo que no debió hacerlo y que sepa de que está siendo observado. Entonces, aunque no necesariamente lo sea, pero ya lo disuade en continuar. Otra respuesta a los riesgos es evitar. Evitar es como, ¿cómo decirlo? Sacar o cambiar esa, puede ser una tecnología y reemplazarla por otra, una tecnología que ya no sea, ya no esté tan actualizada y que genere demasiados riesgos, y reemplazarla por otra que, pues, cada tecnología siempre tiene su riesgo, pero podría tener una cantidad de riesgo menor, ¿sí? Eso es evitar, o sea, utilizar otras alternativas y reemplazar tecnologías siguiendo el mismo ejemplo que acabo de comentar. El otro es aceptar, ¿ya? El aceptar tiene dos implicancias. Una que es aceptar el riesgo sabiendo que el impacto puede ser grande, ¿sí? Y el otro es aceptar el riesgo sabiendo que el impacto puede ser casi nulo, ¿sí? El primero, bueno, cualquiera de los dos en realidad tiene que ser aprobado por el CEO. O sea, tiene que tener la firma del CEO aceptando ese riesgo, ¿sí? Pero normalmente la aceptación del riesgo se da cuando ya se pusieron todos los controles y se sabe que los impactos van a ser mínimos, ¿sí? Por eso comento aquí que son aceptar consecuencias, pero pueden ser consecuencias altas, o sea, grandes para la organización o pequeñas, pero de nuevo eso lo define el CEO. Adicionalmente está lo que es rechazar. Rechazar es ignorar el riesgo. O sea, es decir, yo sé que hay un riesgo, pero bueno, no me importa y no voy a tomar ningún control porque yo considero que eso no es necesario. Entonces, eso es una imprudencia en realidad, y eso en la gestión de los riesgos es algo que no debe suceder. Se le debe indicar al CEO o a la mesa directiva cuáles son los riesgos y cuál es el impacto que se tiene que tener. Obviamente, como repito, ellos deciden. Sin embargo, tenemos que ponerlos muy al tanto de esto, ¿sí? Rechazar un riesgo sería no trabajar con la debida diligencia, ¿no? El due diligence and due care del que hablamos en el video anterior. Y esto definitivamente, como ejemplo, puede generar pérdidas.
Adicionalmente están tres conceptos adicionales que voy a indicar ahora, que son el riesgo inherente. ¿Sí? Que el riesgo inherente es el riesgo que se tiene en la organización actualmente. ¿Sí? En la organización pueden tener muchos sistemas y pueden tener ya controles implementados. Ese es el riesgo inherente, ¿correcto? Antes de otros controles adicionales que se vayan a instalar. Adicionalmente está el total risk, que es el riesgo total, o sea, es decir, de todos mis sistemas, ningún control instalado, ese es mi total risk. Sí, y finalmente, los riesgos que están en control, que, bueno, en inglés en la guía se indica como control risk, es agregar, pues, nuevos controles a digamos, a este sistema, que a modo de ejemplo lo pongo como si fueran nuevos equipos. Entonces, ya sabemos cuáles son las fórmulas, ya sabemos algunos conceptos adicionales de cuáles son las respuestas a los riesgos que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con qué control utilizar que sea más costo eficiente o que genere más beneficio a la organización. Y acá aparece un concepto adicional que está relacionado al valor de las salvaguardas, ¿sí? De los controles que son previos a un incidente. El Annual Cost of Safeguard es el costo anual de los controles que voy a ingresar en mi sistema. ¿Sí? Esta es una fórmula adicional a todas las que habíamos visto, ya que como les había comentado, se tiene que hacer dos evaluaciones de riesgos, ¿sí? Una previa con los controles que puedan existir hasta ese momento y otro con los controles que se puedan agregar o sumar al sistema que puedan ayudar a bajar ese nivel de riesgo que lo podríamos tener en un alto riesgo, por decirlo de esa forma, una evaluación que indique que este riesgo, el impacto de este riesgo es alto, agregarlo control y que este riesgo baje. ¿Sí? Entonces, la fórmula es el AL1 menos el ACS menos el AL2. Bien, entonces, esto en cristiano es, el AL1 es la primera evaluación que se hace al sistema. Como lo había comentado al inicio, las fórmulas del AL1 es o son el valor del activo por su exposición al impacto y multiplicado por la ocurrencia anual, ¿correcto? Y luego viene el AL2, que viene a ser la misma evaluación, pero luego de agregarle los controles. Yo creo que con un ejemplo lo vamos a dejar súper claro. A ver, si yo actualmente tengo en mis sistemas unos controles que me cuestan $100,000 y yo quiero agregar, quiero bajar, quiero disminuir el nivel de riesgo en una cantidad agregando nuevos controles y considerando que estos controles me cuesten $20,000, ¿sí? Mi nueva evaluación de riesgo dirá que ahora, ante un impacto, voy a perder $30,000. O sea, es decir, antes perdía $100,000, le he agregado unos controles que me cuestan $20,000 y ahora ante un impacto me va a costar o voy a perder $30,000. Es decir, bajé de 100 a 30. Sin embargo, agregándole un costo adicional de 20. Eso me genera un ahorro en impacto de $50,000. Esa es la forma en cómo debemos obtener este valor anual para saber si es que es costo eficiente el control o la cantidad de controles o salvaguardas
que queremos agregar a nuestro sistema. Bien, vamos a pasar a las categorías de los controles. ¿Sí? Recordar claramente, tenemos categorías y tenemos tipos de controles. Ahorita voy a hablar de las categorías de controles, que son 3, de hecho, que son los administrativos, que están más relacionados a temas documentarios como políticas, trainings, reportes, clasificación de datos, etc. El siguiente, que es el técnico, que está más ya abocado a la parte técnica, valga la redundancia, en donde, como por ejemplo, tenemos encriptación en la transmisión, ya sean datos en reposo, agregar firewalls para segmentar la red, agregar routers para segmentar la red, agregar firewalls para evitar ataques, passwords, etc. Y adicionalmente tenemos otra categoría que es la física, ¿sí? Que está más relacionado a temas perimetrales como muros, guardias, cámaras de seguridad, perros entrenados incluso, alarmas, etc. Ahora vamos con los controles de seguridad, que son diferentes. Sin embargo, un tipo de control X puede caer dentro de la categoría de administrativo, puede caer dentro de la categoría de técnico, puede caer dentro de la categoría de físico, como lo vamos a ver aquí con unos ejemplos en este momento. Los controles directivos que podrían bien ser una política, ¿sí? una cláusula de no divulgación, ¿no? Un NDA, que es Non-Disclosure Agreement. Desde el lado técnico, un tipo de control directivo puede ser un diseño que esté relacionado a la seguridad, y desde el lado físico podría bien ser un letrero. Desde el lado o mejor dicho, un tipo de control adicional es el disuasivo, ¿sí? Que desde el lado administrativo puede ser un aviso de emergencia, como no ingresar, por ejemplo, no ingresar personal no autorizado a algún área. Del lado técnico, la configuración de un banner al ingresar a un equipo, ¿correcto? Puede ser un equipo cualquiera. Y del lado físico, pues podríamos poner guardias y si no, pues baches, ¿no? Que son para ingreso a algún área en específica o el ingreso a un edificio. Desde el lado de control preventivo, los administrativos podrían ser el training y el awareness, ¿no? Prevenir instruyendo a los usuarios a hacer o no hacer ciertas acciones, ¿no? Desde el lado técnico, preventivo, por ejemplo, ¿no? Encriptar para evitar algún ataque de hombre en el medio, firewalls, por ejemplo. Desde el lado físico, pues podrían ser también sistemas de alarmas. Adicionalmente, tenemos otro tipo de control que es el compensatorio. El compensatorio ayuda a los otros controles, no necesariamente estos 3 de acá, pueden ser también a los otros que vamos a ver en un momento, para compensar el control que ya ha sido instalado, ¿no? Por ejemplo, desde el lado administrativo puede ser supervisar a los usuarios, como había comentado al inicio, para evitar colusiones, para delinquir, etc. Desde el lado técnico se puede agregar un whitelist, no solamente un blacklist, sino también un whitelist para permitir ciertos accesos al sistema, por ejemplo. Y desde el lado físico podría ser un ambiente adicional, ya sea no necesariamente un edificio, puede ser un cuarto de comunicaciones adicional, ¿no? O un CPD alterno, que es un cuarto de procesamiento de datos. Ahora, viene también un tipo de control detectivo, ¿sí? Que es que detecta alguna intrusión, ¿sí? O podría en el futuro
verificar de que existió una intrusión. Entonces, en la categoría de administrativos podrían ser auditorías, ¿no? En las cuales se obtienen logs, por ejemplo, para saber quién ingresó a qué ambiente. Desde el lado técnico, bien podrían ser logs, ¿no? Logs de un equipo como tal, o un intrusion detection system, ¿no? El cual pues, puede ayudar en cancelar o, digámoslo de esta forma, matar la sesión de un usuario que haya ingresado a un ambiente para el cual no debería haber tenido privilegios. Y del lado físico, pues bien pueden ser un sensor de movimiento. Adicionalmente tenemos otro tipo de control que es el correctivo, que es cuando ya sucede una acción, cuando ya lidiamos con la consecuencia. ¿Sí? Desde el lado administrativo puede ser la finalización del contrato con un usuario de la organización, con un proveedor. Del lado técnico puede ser un anti-malware, ¿sí? Ya que sea que se haya infectado el sistema, y con un anti-malware se puede corregir, ¿no? Igual con un intrusion prevention system. Y del lado físico puede ser un extintor ante un incendio o un brazo hidráulico. Un brazo hidráulico puede ser el brazo que se instala en una puerta, ¿sí? Tal vez en tu trabajo lo habrás visto. Uno puede entrar a un ambiente, deja la puerta abierta, pero el brazo hidráulico se encarga de cerrar la puerta, ¿no? Ese es un control correctivo físico. Y el último control restaurador, que es cuando, de nuevo, ya ocurrió el evento y hay que recuperar el sistema. Desde el lado administrativo puede ser un procedimiento para levantar un sistema. Desde el lado técnico, un backup para recuperar el sistema como tal. Y desde el lado físico puede ser un centro de procesamiento de datos pues, alterno, ¿no? Que contenga un ambiente de contingencia para levantar los servicios que por el momento podrían estar caídos. Bien, de estos tipos de controles que hemos conversado, los 4 iniciales los hemos ordenado para que se pueda, digamos, recordar que estos de acá, estos 4 primeros, se refieren a antes, ¿no? Del incidente, a los pre-incidentes. Los 3 adicionales, los 3 restantes, son más reactivos, ¿sí? Que es cuando ya sucede el incidente. ¿Ya? Y todos estos de acá, todos estos tipos de controles, normalmente los gestiona el Blue Team, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, por favor, y les sea más sencillo de recordar. Ahora vamos a ir con unas preguntas para que podamos tratar de recordar bien lo que hemos revisado ahorita. Como les comenté en el video anterior, estoy poniendo las preguntas en inglés y en español para que vean cómo puede venir una pregunta en inglés y se puedan familiarizar. Y si desean rendir su examen en español, pues serían también de esta forma. A ver, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son las 3 principales categorías de controles de seguridad? La opción A es la preventiva, correctivo, detectivo. B es administrativo, técnico, físico. La opción C es correctivo, detectivo y restaurador. Y la opción D es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si retrocedes unos segundos, vas a poder encontrar la respuesta, ¿sí? Para esta pregunta la respuesta es la B, que las categorías son las administrativas, las de tipo técnico y las de tipo físico, que también los tipos de controles pueden caer en cualquiera de estas 3 categorías. Una pregunta adicional. A ver, al tratar con las consecuencias de incidentes de seguridad,
¿cuál de los siguientes controles de seguridad son los más apropiados? A, controles detectivos y restauradores. B, controles correctivos y restauradores. C, controles preventivos y correctivos. Y la opción D son los controles restauradores y proactivos. Entonces, como hablamos también hace menos de un minuto, en esta pregunta se están hablando de cómo tratar con las consecuencias. O sea, quiere decir que ya sucedió el evento, estás lidiando con el problema. Entonces, definitivamente la opción C y D no nos servirían en este caso porque te hablan de controles preventivos y proactivos, que de hecho proactivos como tal no es parte de un tipo de control, por lo tanto están descartadas. Ahora, de la opción A, que bien puede ser detectivo y restaurador, el detectivo está más para, valga la redundancia, detectar cuáles han sido las fallas. Sin embargo, la opción B habla más de corregir el daño y restaurar, ya sea el servicio o lo que fuere. Entonces, la mejor respuesta es la B. Bien, vamos a seguir con la gestión de los riesgos, pero ahora desde el lado de evaluar cuáles son los o cuáles son las métricas, cuáles son o cómo nos va con los controles que hemos instalado, ¿sí? Entonces, evaluar los controles instalados bien pueden ser, compararlo contra un estándar. Por ejemplo, si se han implementado los controles de la 27001, bien se podrían comparar con esto para ver cómo es que vamos avanzando ya sea con nuestros controles o cómo vamos avanzando con eh, lo que se haya estipulado como control y aprobado por el CEO, ¿no? Nuestra línea base, por ejemplo. Y lo que tenemos que, como ejemplo aquí, es tenemos que buscar qué tan efectivos son estos controles que hemos agregado. Luego tenemos que monitorear los controles que hemos implementado en la organización, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que registrar más bien los valores, ya números fríos, y obtener métricas para determinar si es que estos controles tienen un mejor performance de los anteriores o si es un control nuevo, ver si es que está trabajando en la forma esperada, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de las métricas. Y finalmente, reportar. ¿Sí? Este reportar está más relacionado a un documento que se llama Risk Report, que lo vamos a ver ahorita, en donde están las conclusiones del análisis del riesgo. O sea, es decir, todos estos pasos que hemos implementado al inicio, que ya sea listar los activos, que ya sea a realizar el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, los valores monetarios de los activos, listar los activos con las amenazas, evaluar cuáles son las amenazas que son o que pueden generar un mayor impacto en la organización, sacar el valor del costo de las salvaguardas, ¿no? Realizar el análisis de nuestra, digamos, evaluación inicial y nuestra evaluación posterior para ver cuánto vamos a ahorrar, listar los controles que se han implementado. Eso va a estar en este reporte, ¿sí? Y este reporte va a ir hacia los interesados, que en realidad está más abocado a enviárselo al CEO o a la mesa directiva para que puedan ver el seguimiento de cómo va la instalación de estos controles que hemos propuesto y que se nos aprobó instalar. ¿Sí? Entonces,
Este reportar, como comentaba, es un risk report, ¿sí? Un reporte de riesgos que, como comentaba, brinda ayuda al seguimiento, a la implementación de la respuesta a los riesgos que hemos propuesto, ¿no? Entonces, dentro de este Risk Report está un poco de lo que yo les había comentado, los riesgos que se han identificado, evaluar la severidad y priorizar los riesgos, los controles para la respuesta a estos riesgos y los seguimientos a la mitigación de estos riesgos. Y como todo proceso, se tiene que gestionar la mejora continua, ¿sí? Esto podríamos verlo, por ejemplo, en ITIL también, ¿no? En el framework de ITIL. Para la mejora continua se necesita realizar un análisis de riesgo cada cierto tiempo para ver cómo es que estamos mejorando, ¿sí? Las temporalidades de cada cuánto tiempo tenemos que hacer esta mejora continua las establece, o lo establece, perdón, la organización. Pero sería recomendable que sea en promedio un año, ¿sí? Entonces, este programa de gestión de riesgos tiene que ser evaluado, ¿ya? Y se evalúa con el uso de un RMM o Risk Management Model, o que también es el modelo de gestión de riesgos, ¿sí? Y esto se hace con el fin de evaluar la madurez de la organización al momento de evaluar sus propios riesgos. Acá hablamos de 5 niveles, ¿sí? Estos niveles son para determinar el nivel de madurez de la organización. El primero es un nivel inicial, ¿sí? Donde todavía hay un nivel un poco, por decirlo de esta forma, un inicio caótico, porque cada área hace su propia evaluación de riesgos, pero no hay una directiva que estandarice cómo es que se realizan. En un nivel preliminar, la gestión de riesgos se realiza por áreas, es decir, cada uno realiza su propia gestión de riesgos, ¿ya? A diferencia del inicial, es que algunos ni siquiera lo hacen. Otro nivel, o el siguiente nivel, es un nivel definido, o sea, es decir, ya se tiene definido un estándar de gestión de riesgos que es transversal para toda la organización, pero cada área lo puede realizar, no necesariamente es que haya un área de gestión de riesgos que lo utilice y lo aplique a todas las áreas de la organización como tal. Un siguiente nivel de madurez es el integrado, ¿sí? En este nivel de madurez, la organización considera el riesgo como parte de sus decisiones de negocio, ¿sí? Y finalmente, un nivel adicional que es el optimizado. Bueno, en este nivel de madurez, la gestión de riesgos se enfoca en lograr objetivos, ¿sí? En lugar de simplemente reaccionar ante las amenazas externas. Es más, si es que hubieran lecciones aprendidas de análisis pasados, los reintegran a esta gestión de riesgos para hacerlo para hacer esta evaluación la más óptima. Bien, ahora vamos a pasar al tercer tópico de este capítulo, que comprende lo que es los principios de la ingeniería social y algunos tipos que pues, hemos visto que podrían aparecer en el examen, ¿sí? El primero de los principios es la autoridad, ¿sí? En esta técnica, el atacante lo que intenta es manejar a la persona o al atacado, ¿sí? Tratando de ejercer autoridad sobre él para que realice lo que el atacante quiere, ¿no? Como, pues así, un ejemplo súper simple es que un atacante emule a través de un correo, mensajes, ser el jefe de este usuario y que pues este usuario haga o
ejecuta algunas acciones en favor del atacante. El segundo principio es la intimidación, ¿sí? Que es similar al principio anterior, solo que tiene un factor adicional que es la de sentirse, pues, de que el atacado se siente más intimidado, ¿no? A comparación de autoridad que bueno, es su trabajo y lo tiene que hacer, en este caso es como un poco más temeroso. ¿Sí? La intimidación se centra en explotar la incertidumbre en una situación en la que no se define una directiva clara de operación o de respuesta. El tercer principio es el consenso, ¿sí? Este principio lo que busca es aprovechar la tendencia natural de las personas a imitar a lo que otros están haciendo o que piensan que están haciendo. Como por ejemplo, ¿no? Si todos ingresaran a una página web que creen que es que ya sea del trabajo, una web en la que tiene que ingresar, pues al ver que todos lo hacen o percibe que todos lo hacen en realidad, ingresa, ¿no? Y activa o puede activar cualquier amenaza. Otro principio es la escasez, ¿sí? Que es es un principio utilizado para convencer a alguien de que hay un objeto que puede que tal vez tenga un valor mayor porque hay escasez de este producto. Por ejemplo, si quisiéramos, o mejor dicho, si el atacante quisiera dar a entender de que hay pocas entradas a un concierto, ¿no? Entonces, estos usuarios podrían caer en algún enlace que ellos puedan, o sea, que los atacantes puedan brindar como si fueran tal vez la empresa que vende los boletos, ¿no? O sea, y tratando de hacer que los atacados no piensen mucho, ¿sí? Que simplemente ingresen a los enlaces que ellos quieren. Otro principio es la familiaridad, ¿sí? Que intenta explotar la confianza de una persona en lo que es familiar, ¿sí? El atacante en este caso a menudo intenta parecer que tiene un contacto, ya sea en común, con este atacado, ¿sí? Ya sea pueden ser amigos, etcétera, ¿no? O podría incluso asumir la identidad de otra persona, ¿no? Que pueda hacer contacto del atacado. El sexto principio es la confianza. El atacante en este caso trabaja para desarrollar una relación con la víctima, ¿sí? Ganarse su confianza y así tratar de lograr su objetivo. Y finalmente viene la urgencia, que pues puede en algunos casos parecer también como el principio de escasez, ¿no? Porque la idea es que se actúe de manera rápida sin pensar mucho, ¿no? Para evitar que tenga tiempo a determinar si es que este enlace es válido, si no es válido, por ejemplo. Entonces, estos son los 7 principios que debemos considerar en la ingeniería social. Ahora, como les comenté, algunos ejemplos que tenemos y que pues hemos visto en el examen que podrían venir es el phishing, ¿sí? Que es digamos una forma de tratar de obtener accesos a un sistema, pero el atacante le manda información a muchas personas, no un grupo focalizado. A comparación del spear phishing, es un poco más focalizado, ya que apunta a un grupo de personas específicos dentro de una organización, a comparación del phishing que se envía como broadcast, por ejemplo, ¿no?
correo a muchas de estas personas, ¿no? Que ya sea que estén dentro del mismo grupo o fuera. Otros ejemplos es el session hijacking, que es que el atacante busca intervenir las sesiones de un usuario para poder ver cuáles son sus, digamos, vulnerabilidades y ver si es que puede obtener algún beneficio de esto. El URL hijacking, que utiliza el error humano al agregar una página web, una información errónea al momento de digitar la dirección, ¿sí? Que lo podría llevar a la página de alguno de estos atacantes. ¿Sí? Y finalmente el tailgating y el piggybacking. ¿Sí? El tailgating es, como lo muestra la foto, que cuando una persona no te está viendo, pues podrías utilizar el acceso para poder ingresar a un edificio, ¿no? Como en este caso. ¿Sí? Y el piggybacking es un poco más aprovechar que la persona ha entrado para parecer como una persona que está dentro de la misma organización y utilizar este acceso, ¿no? Es decir, que el usuario podría ver que el atacante está detrás de él, ¿no? Y le puede incluso dar permiso, porque ya tiene la puerta abierta y lo ve que está vestido de la forma en que se visten todos los usuarios. Entonces, pues le puede permitir este acceso, ¿no? Ahora vamos a tocar el último punto, el último tópico de este capítulo, que está relacionado al training y la concientización. La concientización es o son documentos que pueden ser incluso pósters que estén pegados en las salas, en los pasillos, ¿no? Recordatorios a los usuarios de qué es lo que no deben hacer y qué es lo que deben hacer ante algún evento, ¿no? Ahora, digamos, este material tiene que estar alineado a las políticas de la organización, ¿sí? Y lo que trata o el objetivo es que la organización tenga una comprensión de todo lo que la organización quiera que los usuarios comprendan de seguridad de la información. ¿Sí? Esto es el punto que se refiere a concientización. Ahora, respecto al training o la capacitación, ya esto es un poco más focalizado, ¿no? Acá ya se enseñan a algunos usuarios la necesidad que pueda evaluar la organización. ¿Sí? Es más, la capacitación en algunos casos puede ser considerado un control administrativo que con el debido registro o evidencia se puede enviar hacia alguna entidad gubernamental que lo requiera, indicando de que se están cumpliendo con las políticas de training o de capacitación a los usuarios. Finalmente está la evaluación. La evaluación que se refiere un poco más a la evaluación no específicamente de cuáles son las notas que sacan los usuarios, sino más bien a la evaluación de si el programa de capacitación está realmente siendo efectivo y los usuarios están entendiendo la información. ¿Sí? Entonces se tiene que hacer una revisión del contenido del programa, ¿sí? Y hacerlo una evaluación periódica de cómo es que está calando la información que se está pretendiendo enseñar en los usuarios.
La recomendación de los trainings y la awareness pues puede variar en realidad, pero con 6 meses o realizarlo cada 6 meses ayudaría mucho. Ahora, un punto importante en este tema de la evaluación es que lo que se requiere es medir la efectividad del programa de capacitación para ver, como repito, cuánto es que los usuarios están entendiendo de la información que queremos brindar como organización hacia ellos para evitar futuros ataques. Este punto es muy importante. Para esto sí he visto que podrían venirte tal vez una o dos preguntas, inclusive, ¿no? En la cual no solamente te preguntan o te podrían preguntar si es que es necesario realizar el training, etcétera, ¿no? Pero también te podrían preguntar es que cómo mides, ¿no? O que deberías medir la efectividad del programa que se ha implementado en la organización. Bueno, con todo vamos a iniciar ahora con las preguntas que vienen en la guía oficial y que considero que te pueden ayudar mucho para entender los conceptos que hemos trabajado hoy. A ver, como les comenté, estoy poniendo las preguntas en español e inglés para que pueda ser un poco más, para que ustedes también puedan saber un poco más cómo es que les pueden venir las preguntas en inglés. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Se te ha encomendado la tarea de supervisar un proyecto de mejoras de seguridad en tu organización? El objetivo es reducir el perfil de riesgo actual a un nivel más bajo sin gastar considerables montos de dinero. Decides enfocarte en los riesgos más grandes mencionados por el CISO. ¿Cuál de las siguientes opciones es el elemento más probable que la organización considere más débil? ¿Sí? A. Productos de software. B. Conexiones de Internet. C. Políticas de seguridad. Y D. Personas. Así como hicimos en el video anterior, las respuestas las voy a poner en el último slide para que puedan cotejarlas con las opciones que ustedes están considerando las correctas. ¿Sí? Así que voy a poner pausa unos 5 segundos para que puedan ponerle ustedes pausa también y puedan escoger su pregunta. Siguiente pregunta. ¿Has realizado una evaluación de riesgos y has determinado las amenazas que representan las más críticas para la organización? Cuando se evalúan los controles de seguridad, las salvaguardas, recuerden que las salvaguardas son el pre, ¿sí? ¿Cuál es la regla que debe seguirse en la mayoría de casos? La opción A es el costo de los activos anual esperado no debe exceder el costo anual de los controles, salvaguardas. Y la opción B es el costo anual de los controles, o sea, de las salvaguardas debe ser igual al valor del activo. La opción C, el costo anual de controles o de salvaguardas no debe exceder del costo anual de pérdida esperado del activo. Y la opción D es el costo anual de los controles no debe exceder del 10% del presupuesto de seguridad. Te voy a dar 5 segundos y continúo con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Durante un proceso de gestión de riesgos, una evaluación de varios controles determina que ningún control es costo efectivo en reducir el riesgo relacionado a un activo específico importante. ¿Qué respuesta al riesgo debería aplicar a esta situación? A. Mitigación. B. Ignorar. C. Aceptar. D. Asignar. Durante la revisión anual de la infraestructura de seguridad implementada en la empresa, se ha estado reevaluando cada selección de control de seguridad. ¿Cómo se calcula el valor de una salvaguarda para una empresa? La opción A, ALE antes de controles, menos ALE después de implementar los controles, menos el costo anual de los controles, ¿sí? O salvaguardas. La opción B es ALE antes de controles por los controles del aro. ¿Sí? La opción C, ALE después de controles más costo anual de controles
menos control de brechas. Y la opción D es riesgo total menos control de brechas. Haz una pequeña pausa para que puedas escoger tu respuesta. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué proceso o evento suele albergar una organización y está dirigido a grupos de empleados con funciones similares? La opción A es educación, la opción B es concientización, la opción C es capacitación y la opción D es terminación. Una pequeña pausa. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones determina la medida de éxito de un programa de capacitación / concientización de seguridad diseñado para prevenir ataques de ingeniería social? A. Evaluación del empleado del programa de capacitación. La opción B es evaluación interna de la efectividad del programa de capacitación. La opción C es pruebas de opción múltiple a los participantes. Y la opción D es control de gestión de las revisiones. Justo esto lo vimos hace unos pocos minutos. Una pequeña pausa. Bien, estas son las respuestas de las preguntas. Espero que les haya gustado la clase. No se olviden de compartir, darle like, comentar. Si creen que hay algo más que mejorar en los cursos, por favor díganlo. Si desean una clase más de fórmulas con algún otro ejemplo adicional, lo podemos realizar. Solamente háganos los comentarios en el video y con gusto los ayudaremos. Muchísimas gracias.